Qué lindo llegar a el final de un nuevo año, 2023, año en que podemos decir verdaderamente que Dios nos ha bendecido de muchas maneras, así que muy agradecidos por eso conforme tengo que presentar este mensaje, quiero hacerlo con el deseo de que sea de bendición para ustedes, para que mirando al 2024 tengamos presentes cuáles son las cosas que son vitales, cuáles son las cosas que son importantes. Entonces, nada mejor que ir al libro de Eclesiastés, que pone todas las cosas en perspectiva. Y quiero desde ahí presentarles el mensaje: no corra tras el viento. En el libro de Eclesiastés, en 7 ocasiones, Salomón usa la expresión correr tras el viento. Es una expresión que captura brillantemente la vanidad y la aflicción de espíritu que es traída por la búsqueda de esas cosas que no tienen sentido. Sobre todo, cuando esas cosas son consideradas en relación con las cosas que sí tienen sentido, que son las cosas eternas. Y el día de hoy estamos llegando al último día del 2023, habiendo dejado atrás 52 semanas, 8.760 horas, 525.600 minutos. El Señor nos dio 31.536.000 segundos para vivir. El tiempo dado por Dios es valioso y deberíamos atesorarlo. ¿Cómo atesorarlo? Viviéndolo para la gloria de Dios. Cada segundo que usted vive, cada segundo que usted pone a Dios, quien es quien le ha dado el aliento de vida, y usted lo pone como centro de su existir, ese es tiempo que ha sido bien vivido, tiempo que ha sido bien gastado. Imagíneselo de esta manera, que usted recibe $1 por cada segundo que vive. Usted debe decidir cómo invierte ese dinero. Si lo invierte en el reino eterno de Dios, usted está invirtiéndolo sabiamente. En cambio, si usted lo invierte en su vana gloria, es lo mismo que tome ese dinero y así como lo recibe, lo está tirando al bote de basura. En otras palabras, cómo utilizamos el tiempo habla de dónde está nuestro corazón respecto a Dios. El tiempo de vida que Dios nos regala debería acercarnos más y más a Él, quien es el dador del tiempo, el dador de la vida. En cambio, debemos vivir alejándonos y buscando que esas cosas del mundo que tienen influencia sobre nosotros pierdan esa influencia. Debemos vivir de una manera de que no estamos viviendo como aquel que no conoce a Dios, aquel que quiere vivir alejado de Dios y lo que hace es desperdicia su tiempo. Por eso lo que hoy quiero comunicar es que debemos usar el tiempo sabiamente y no caer en la vanidad de tratar de vivirlo, tratar de vivir el tiempo que Dios nos da separado de la realidad de Dios. En el libro de Eclesiastés, Salomón advierte que la vanidad es ese vano intento de satisfacerse al margen de Dios. Si eso es lo que estuvo tentado a hacer, eso es vano. Lo único que deja es vacío, lo único que deja es nada. La palabra vanidad que usa Salomón, él la utiliza 37 veces para expresar las muchas cosas difíciles de entender de la vida. Todos los objetivos y ambiciones terrenales, cuando se persiguen como fines en sí mismos, ¿qué es lo que hacen? Solo producen vacío.
aun cuando no entendemos qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, debemos vivirlas. Esas vidas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y ese tiempo que Dios nos ha dado, debemos vivirlo para la gloria de Dios, aun cuando no estamos entendiendo qué es lo que Dios específicamente está haciendo en ese momento de nuestra vida. Aun cuando tenemos miles de preguntas, muchas preguntas que nos hacemos y que nos encontramos buscando respuestas en varios lugares, aún así, en ese tipo de momentos y tiempos, debemos vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. Debemos siempre mirar la vida a la luz de ¿qué? Del juicio inminente que Dios va a traer sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Eso nos ayuda a poner las cosas en perspectiva de la eternidad. Se podría decir que el antídoto para la vanidad es vivir vidas que estén apuntadas a la gloria de Dios. Es vivir vidas que estén apuntando a una eternidad con Cristo en el cielo. Verdaderamente, si pensamos, esa es la única vida que es plena y es la única vida que satisface. La que se vive en ese debido reconocimiento que tenemos que darle a Dios y la que se vive también en ese servicio que tenemos que rendirle a Dios. Y el libro de Eclesiastés es una verdadera bendición, hermanos, porque nos muestra que si uno percibe cada día de existencia, trabajo y provisión básica como un don de Dios y acepta lo que Dios le da, entonces es ahí cuando podemos experimentar la vida abundante de la que el Señor habla en Juan 10:10. Sin embargo, cuando optamos por la opción contraria, es estar satisfecho, digamos, al margen de Dios, dejando a Dios a un lado, eso nos envía inmediatamente a lo que es una vida de futilidad o inutilidad, que es una vida vivida completamente independiente de las cosas que hacemos para Dios. Así sea que humanamente tengamos una vida exitosa, si no es vivida para la gloria de Dios, es una vida vana. Así que elegí este versículo porque deseo que conforme miramos al 2024, conforme miramos también este versículo, quiero que tenga en mente que hay 4 doctrinas, si lee el libro de Eclesiastés, que invito a que lo haga, van a haber 4 doctrinas constantes en el libro de Eclesiastés. Una es la vanidad de la vida, luego Salomón también habla de lo que es el significado de la vida, el balance en la vida y uno de los temas más importantes que es el temor del Señor. Entonces tenemos que tomar consejo de Salomón, lo que él escribió acá en el libro de Eclesiastés, ¿para qué? Para no correr tras el viento. Eso nos va a ayudar a vivir un 2024 para la gloria de Dios. Porque lo que estaremos viendo en este mensaje tiene que ver con la sabiduría en el manejo del tiempo. Hay un tiempo y una temporada, una estación para cada cosa. Todo tiene su tiempo y su momento. Así que permítanme leerle el versículo que vamos a estar viendo, es Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Él, Dios, ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que, como les decía al principio, lo que quiero comunicar hoy es que debemos usar el tiempo sabiamente y no caer en la vanidad de tratar de vivirlo separado de la realidad de Dios. Cuando pretendemos vivir como si Dios no existiera, o cuando pretendemos vivir como si Dios no tomara cuidado de cómo vivimos, eso no solamente deshonra a Dios, sino que hunde al cristiano en depresión. Seamos sinceros, si aquellos que han gustado las maravillas del Evangelio de Cristo, quiero creer que cada uno de nosotros, una vez que dejamos a un lado esa alimentación de esas cosas puras
y bendecidas del Evangelio y nos volcamos a los placeres del mundo como medio para sustituir espiritualmente, digamos, esas cosas que según nosotros necesitamos, el único resultado previsible es una depresión espiritual. Vamos a caer en debilidad espiritual y no es lo que debemos trazar como meta para nosotros en el año 2024. Por eso hoy, domingo 31 de diciembre, último día del año, hagamos una evaluación de cómo fue que vivimos este 2023 que se aleja. Estamos a ¿cuántas horas? Unas 7, 8 horas, de que termine 9 horas. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿vivimos el año pasado para la gloria de Dios? ¿O vivimos el 2023 corriendo tras el viento? ¿Podemos decir que glorificamos a Dios en lo que perseguimos en nuestras vidas? ¿O fuimos detrás de la vanidad que ofrece esta vida? ¿Pensamos en términos de la eternidad o estuvimos cortos de vista? Nos quedamos con lo que tenemos aquí, en estos próximos 20 años más de vida que tengamos algunos. Bueno, a veces es bueno, hermanos, que al considerar esas preguntas, detengamos nuestra marcha, recalibremos nuestros pasos y que conforme miramos al año 2024 que se nos viene, tomemos en cuenta estas realidades acerca de la realidad de que Dios nos ha regalado el tiempo. ¿Para qué? Para que lo usemos sabiamente. Leamos nuevamente el 3:11. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces aquí quiero que veamos 3 diseños divinos de cómo vivir en el tiempo. 3 diseños divinos de cómo vivir en el tiempo. ¿Para qué? Para que usted maximice el uso del tiempo viviendo para glorificar a Dios. Esa es la idea, hacia ahí vamos. Y conforme miramos este versículo 11, vamos a dividirlo en 3 puntos. El primer punto es que Dios dispuso los tiempos. ¿Para qué? Para que nosotros confiemos en la soberanía divina. El segundo punto, vamos a ver que Dios dispuso que deseemos la eternidad. ¿Para qué? Para que confiemos en el diseño divino. Punto número 3 que vamos a ver es que Dios dispuso que vivamos en fe. ¿Para qué? Para que confiemos en el Dios soberano. Así que comencemos a meditar un poco acerca del contenido de este versículo 11. Dios dispuso los tiempos. Si ustedes, aquellos que creen que la vida es monótona y que a medida que pasa el tiempo la vida va perdiendo aún más el sabor, tal vez el error que hay detrás de esa manera de pensar es pensar que quien determina el valor de las cosas en la vida es usted. Usted debe entender que eso no es así, usted debe entender que es Dios quien determina el valor de las cosas en la vida. Es el Creador quien define el significado y el sentido de las cosas. Tal vez usted se está sintiendo como Salomón, quien en los versículos del capítulo 1, del 1 al 11, define la realidad de una vida de vanidad. Es lo que está haciendo ahí en esa sección de Eclesiastés. Bueno, no debería usted, como Salomón, que le tome 6 capítulos para probar que la vida es vana. Eso es lo que hace Salomón en los 6 capítulos siguientes. Él lo hace del 1:12 al capítulo 6 completo. Tal vez a usted no solamente no le tome 6 capítulos, tal vez le tome 6 décadas darse cuenta o demostrar que la vida es vana sin Dios. Y si ha llegado a esa conclusión, no importa la edad que tenga, porque verdaderamente la vida sin Dios es una vida vana. Hoy lo invito a que no malgaste ese tiempo, no corra tras el viento. Entienda que Dios ya ha determinado cómo usted debe vivir su tiempo que Él le ha asignado a vivir. ¿Dónde? Debajo del sol. Por ahora está en este lado
de la eternidad. Y el tiempo, la vida que usted tiene, cada minuto de ella, es un regalo de Dios. Dice Salomón, Él, Dios, ha hecho todo apropiado a su tiempo. Hermanos y amigos, lo primero que tenemos que hacer para no correr detrás del viento es aceptar que hay un Dios en los cielos. Tenemos que ir para ahí con nuestra mente. Y ese Dios está íntimamente involucrado con lo que pasa en cada segundo de nuestra existencia. Y si usted duda de ello, ese Dios que le acompaña en su corta estadía terrenal ha puesto la conciencia de una eternidad que se cierne en el horizonte esperándole. ¿Para qué? ¿Para qué lo ha hecho? Para darle esperanza para enfrentar la muerte. Una muerte que lo encontrará antes que esa eternidad, salvo que seamos arrebatados. Pero para no correr detrás del viento, debemos caminar decididos de la mano de nuestro Dios. Conforme Dios nos lleva por esas épocas y por esas temporadas de la vida, conforme Dios nos lleva por esos eventos en los que Él maneja providencialmente, usándolos para alcanzar sus propósitos divinos, sus propósitos eternos. Todo lo que pasa en su vida, Dios quiere y tiene un propósito eterno para eso. En otras palabras, todos estos acontecimientos proceden de Dios y son buenos en su momento, aún la muerte. Lo que debemos aprender de esto es que nuestra actitud hacia lo que Dios está haciendo es fundamental para poder aprender y beneficiarnos y dejar de correr detrás del viento. Si cooperamos con el tiempo de Dios, la vida no carecerá de sentido. Todo será hermoso en su tiempo, incluso las experiencias más difíciles de la vida. ¿A qué experiencias nos estamos refiriendo? A las que Dios determinó para usar y enseñarnos cómo debemos vivir el tiempo que Él nos dio. Vaya conmigo a capítulo 3, voy a leer el capítulo 3, versículos 1 al 8. Esos son los eventos de los que estamos hablando. Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Todos estos sucesos, sin importar en qué extremo usted se encuentre, son establecidos por Dios para darle sentido a una vida que sea vivida para la gloria de Él. No rechacen ninguna de estas cosas, acéptelas, porque Él dice que Él lo ha hecho hermoso, todo lo ha hecho hermoso en su tiempo, todo lo ha hecho apropiado en su tiempo. En definitiva, para no correr contra el viento, para no vivir vanamente en el 2024, debemos vivir cada circunstancia de nuestra vida con el pensamiento en mente que lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo para la gloria de Dios. Honremos a Dios cuando nos alegramos del nacimiento de un nuevo miembro de la familia. Gloria a Dios. Honremos a Dios cuando despedimos con dolor
la partida de un ser querido, no vamos a estar contentos. Vamos a llorar, vamos a entristecernos, pero aún así vamos a abrazar ese momento, viviéndolo para la gloria de Dios. Porque todo Él lo hizo bueno en su momento. Honremos a Dios cuando somos sanados. Honremos a Dios cuando somos diagnosticados con algo malo. Honremos a Dios con las ganancias. Honremos a Dios cuando perdemos. Honremos a Dios cuando nuestro caso inmigratorio es aprobado. Honremos a Dios cuando somos deportados. No corramos vanamente este 2024. No corramos contra el viento. Así que el segundo punto que quiero mostrarles es que Dios dispuso que deseemos la eternidad. Son 3 diseños divinos de cómo vivir en el tiempo para que usted maximice el uso del tiempo viviendo para la gloria de Dios. Veamos el punto 2. Dios dispuso que deseemos la eternidad. Dios desea que vivamos con la eternidad entre ceja y ceja. Dice Salomón, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Esta sección presenta un problema interpretativo. La pregunta es la siguiente: ¿es la palabra eternidad, que nosotros traducimos como eternidad, la traducción correcta de una palabra hebrea que se llama olam? Porque o es otra la interpretación. Algunos la traducen como mundo, otros la traducen como ignorancia, pero traducirla como eternidad hace completo sentido en el contexto, porque aboga por el significado de eternidad, que es exactamente en el contexto de lo que está hablando, del tiempo y de la eternidad. Entonces, lo entendemos como la traducción de nuestra Biblia aquí, como eternidad. Y déjeme que le diga algo. Para reforzar ese concepto, hay un poema que trata del tiempo, acá en este mismo libro, que habla justamente de eternidad, pero dicen, por ejemplo, el versículo 14, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. Bueno, ahí el versículo 14 repite el mismo término con el significado obvio de perpetuo, siempre, eternidad. Entonces, en el contexto, es eternidad lo que aplica. Entonces, además el Creador creó a los seres humanos y puso la eternidad en ellos. Y es lo que vamos a ver ahora, porque esto nos ayuda a poner las cosas en perspectiva, a no correr contra el viento, como nos dice Salomón. Los seres humanos están limitados por el tiempo, pero están programados para la eternidad. Intuitivamente sabemos que debe haber un significado en alguna parte y que fuimos hechos, creados por Dios para algo más que un trabajo vano acá debajo del sol. El ser humano por sí mismo no puede satisfacer su deseo de conocer ese designio divino, ese diseño divino sobre la vida y sus acontecimientos. Por eso, vivir para la gloria de Dios, no correr tras el viento, implica caminar a paso firme hacia la eternidad. Debemos poner la eternidad entre ceja y ceja, y es algo que Dios nos ha dado esa capacidad. Él dice aquí en el 3:11, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Nuestra vida está ligada con la eternidad. Ese es nuestro destino eterno con Dios. Si lo que buscamos en esta tierra está divorciado de nuestro deseo de vivir para la gloria de Dios, entonces nos vamos a encontrar de que no tenemos satisfacción en los emprendimientos y en todos los esfuerzos que estamos ejecutando. No va a haber satisfacción. ¿Por qué? Porque estamos padeciendo de vista corta. No estamos viendo hacia la eternidad. Vivir con la eternidad entre ceja y ceja nos ahorrará los sinsabores de una vida vivida al influjo del fatalismo. Y les quiero hablar de eso porque para no correr tras el viento hay cosas que tenemos que entender, aún de maneras de pensar que están ahí en nuestro subconsciente, si lo quiere decir así,
que pensamos de una determinada manera que ni siquiera sabemos por qué, que lo hemos adoptado por la cultura, lo hemos adoptado por filosofías que se han metido en la iglesia. Y les quiero hablar del fatalismo, porque el fatalismo incentiva a aquellos que corren tras el viento. Entonces, ¿qué es el fatalismo? Bueno, antes de contestarle esa pregunta, lo que quiero es que entienda que Dios ha determinado los tiempos. No solamente cuando digo los tiempos, circunstancias, eventos, cada una de las cosas de la vida, ¿para qué? Para que nos acerquemos a Él. Hay una razón específica por la que Dios trae o permite cosas en nuestras vidas. Y es por eso que ahí tenemos que ir y ahí tenemos que fijar nuestra mente y evitar el fatalismo. Y ahora sí les voy a explicar el fatalismo, ¿qué es? Bueno, algunos lo describen como la creencia de que todos los acontecimientos están predeterminados y por lo tanto son inevitables. ¿Nunca se escuchó a usted mismo pensando así? Ok, como decimos en Argentina, no, ni me caliento. Ya, eso, lo que va a ser, va a ser. Eso es fatalismo. Y consciente o inconscientemente, lo que usted está haciendo es removiendo a Dios de la fotografía. Lo que pasa, pasa. Como si Dios no fuera un Dios soberano. Entonces, si usted está pensando de esa manera, usted se está entregando a la suerte del fatalismo. Y bueno, no sé, no lo puedo cambiar a esto, intenté. Evidentemente esto es lo que hay, ¿no? Hay otra manera de pensar que dice, y bueno, ya debe estar eso marcado, ¿no? Eso es fatalismo. Eso remueve a Dios de la vida del cristiano. Por eso, hermanos, no enfrentemos el 2024 con una actitud fatalista. Enfréntenlo con la vista puesta en la eternidad, para que todo lo que haga, vive y experimente, lo haga para la gloria de Dios. ¿Y por qué insisto con esto? Porque el fatalismo es malo. Es una actitud que deshonra a Dios porque toma los acontecimientos de la vida como si Dios no estuviera involucrado en ellos. El cristiano fatalista vivirá el 2024 sin un propósito definido, sin sabiduría, sin amor hacia Dios, sin amor hacia los demás. Y bueno, miren esto. Hay cristianos que confunden la soberanía de Dios en todos los eventos y actúan sumisamente, pero no como resultado de su confianza en Dios. Y usted dirá, pero está aceptando lo que Dios le trae a su vida. Sí, pero no está confiando en Dios. La actitud no es de decir, bueno, Señor, tú estás en control verdaderamente, yo lo acepto. La actitud es una actitud fatalista. Y bueno, esto se da así, no lo puedo cambiar. Ha sido ya determinado esto, no lo puedo cambiar. Por eso, no nos equivoquemos, hermanos. Que el 2024 lo encuentre viviendo de la mano de Dios, viviendo para la gloria de Dios, desechando estas formas de pensar fatalistas. Porque el cristiano fatalista es un ateo disfrazado. El cristiano fatalista es un ateo disfrazado, quien cree que Dios no es soberano, sino que son el destino y la suerte quienes gobiernan su vida. Y si usted se está preguntando cómo se explica la verdad de la soberanía divina y mi responsabilidad sobre las cosas, bueno, véalo de esta manera. Dios ha ordenado el fin de todas las cosas, Dios lo ha ordenado, pero también Dios ha ordenado los medios para alcanzarlos. Vamos a hacer de cuenta, vamos a poner un ejemplo. Dios ha predestinado a su pueblo al cielo. Quiere que vayamos al cielo. Ese es el decreto divino. Pero también, junto con el decreto, Dios ha predestinado que el medio ha predestinado y ha marcado y ha establecido que nos arrepintamos de nuestros pecados y que pongamos nuestra fe en Jesús. Ese es el medio para alcanzarlo. No hay nada de fatalista, no hay nada, oh, Dios lo hizo. No, pero bueno, ¿dónde está aplicado el medio que Dios está usando para alcanzar sus fines?
Dios ha predestinado a su pueblo al cielo, ese es el decreto divino, pero también ha predestinado no solamente que los creyentes se arrepientan, que crean en Cristo, sino también que perseveren. Usted tiene que perseverar. Entonces, en lo que tiene que ver con la vida que viene en este 2024, esa tiene que ser la actitud. Confiar que Dios es soberano, saber y creer que Dios ha determinado todas las cosas, pero hacer los medios y cumplir con los medios que Dios ha establecido. Señor, yo sé que tú has determinado que mi familia coma y también has determinado que yo trabaje. Señor, sé que tú has determinado que como esposo sea el que provee para mi familia. Pero también tú has determinado que yo confíe en ti y que yo ore. Y no viva una vida divorciada de tu existencia. ¿Qué dice Mateo 24:13? Dice esto, ¿no? En el caso de los que tienen que perseverar. El Señor mismo dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ese es el medio. Pero el fatalismo, hermanos, omite un punto vital, que los acontecimientos de nuestras vidas, cualquier tipo de circunstancia, por más adversa que sea, nunca está separada, nunca está divorciada de la persona de Dios. Aún aquellas cosas que usted teme que le puedan pasar, aún esas dudas que usted lleve de cara a este 2024, pueden ser ese medio que Dios va a usar, que Dios ha ordenado para guiar su vida a los propósitos que Él quiere llevarle. Le voy a poner otro ejemplo. Tal vez a usted lo hirieron muy profundamente. Y el deseo de Dios es que usted perdone, así como usted ha sido perdonado. Y el medio es extender el perdón. O sea, no hay nada fatalista. Oh, me lastimaron. Dios sabe lo que sufro. No, Dios también decretó el medio de que usted perdone como usted ha sido perdonado en Cristo. Y que usted extienda el perdón a aquel que le ofendió y le hirió para glorificar a Dios. Por eso, hermanos, sea lo que sea que usted enfrente este año entrante, no corra tras el viento. No viva en vano. No permita que el mundo le seduzca para correr tras metas vacías y vanas. Si usted asume, si usted acepta una actitud fatalista hacia este año que entra, eso sumirá que va a poner su cabeza en el piso, porque el fatalista no puede ver más allá de las cosas de esta tierra. Entonces, le exhorto a que no sea un fatalista en este 2024, porque Dios quiere que usted viva una vida donde cada circunstancia de su vida le haga poner sus ojos en la eternidad. ¿Por qué? Porque ahí va a estar con Él, por toda la eternidad. Y un comentario al margen, si usted está deseando el cielo, pero no está deseando Jesucristo, bueno, el cielo es estar con Jesús. Así que desee estar con Jesús. En su soberanía divina, Dios usa todas las contingencias, todas las acciones, todos los eventos y los está trabajando juntos, cada uno de ellos, para alcanzar un fin predeterminado que Dios tiene. Nada es por casualidad. Nada es casualidad. Dios toma todo lo que sucede y lo encaja en el plan perfecto y divino que Él ya ha determinado. Y Dios, por eso, nos dice Salomón, también ha puesto la eternidad en sus corazones. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarle a usted, quiere enseñarle al hombre en general, pero en especial a sus hijos, que su vida terrenal es pasajera. Esto es un soplo. Esto es algo que es efímero. La vida terrenal es un vapor, como Santiago nos recuerda. Ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es nuestra vida. Pero en cambio, hermanos, la vida eterna es para siempre. Y es tan real como la vida que estamos viviendo de este lado de la eternidad. Y Salomón nos está diciendo que Dios no solo nos ha asignado a cada uno de nosotros individualmente nuestro lugar en la historia y
no es que Dios solo nos quiere hacer conscientes de que estamos condicionados por esta historia, por esta vida pasajera, sino que Él nos ha dotado con un impulso que nos lleva más allá de lo temporal hacia lo eterno. O sea, el buscar a Dios es lo que Dios desea, pero también el medio que lo ha hecho es que Él ha puesto, ¿no? ¿Qué dice? También ha puesto la eternidad en sus corazones. Ese es el medio. Así que, hermanos, una vez que Dios nos salva y cambia la trayectoria de nuestras vidas, ya no debemos contentarnos con lo temporal. Debemos cambiar la trayectoria de nuestras vidas. Ya no debemos contentarnos con lo temporal, sino que debemos desear lo que es eterno. Nuestra nueva naturaleza en Cristo nos pide eso. Nuestra nueva naturaleza en Cristo nos lleva a no contentarnos con lo temporal y nos lleva a que anhelemos todo lo que es eterno. Y seamos honestos, esta necesidad de las cosas eternas existe aún en la naturaleza de un hombre caído, aún de aquellos que todavía no han sido regenerados por el Espíritu Santo, aquellos que nosotros llamamos inconversos. Por eso, ninguna de las cosas temporales, y eso lo vemos específicamente en la vida del inconverso, ninguna de esas cosas temporales calman su sed y llenan su vacío interior. No importa los planes que este hombre tenga, y no importa cuán exitoso se convierta en este 2024, va a ser una persona vacía y que de cara a su encuentro con Dios en la eternidad es todo acerca de pérdida. Es vacío, es haber corrido tras el viento. Así que, amados hermanos, el desafío que tenemos en este año 2024 es no correr tras el viento buscando las vanidades de esta vida, sino que debemos traspasar los límites a los que nos circunscriben nuestras pasiones terrenales. Nuestras pasiones terrenales, nuestro cuerpo, nuestra manera de pensar vieja, nos circunscriben, nos ponen, nos fijan, nos delimitan a un determinado lugar. ¿Cuál es? Las cosas de la tierra. Tenemos que sacar la vista de ahí. Debemos justamente escaparle a esa esclavitud y a la incomodidad de esas cosas terrenales, y a pesar de los incesantes cambios de las circunstancias a las que somos sometidos, debemos siempre alentarnos y consolarnos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Es lo único que nos va a ayudar a salir de ese territorio corto, pequeño y corto de vista que nuestra carne nos quiere sumir. Debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios para dirigir nuestros pensamientos hacia las cosas eternas. Por lo tanto, para no correr tras el viento, debemos escuchar lo que el versículo 2:26, la primera parte, dice: porque a la persona que le agrada, Él, Dios, le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. ¿Y saben qué? Parte de esa sabiduría es saber que Dios dispuso los tiempos. Y también parte de esa sabiduría es saber de que Dios dispuso que deseemos la eternidad. Ahora, ¿dónde es que se unen esos dos principios? ¿Y cómo poder ejecutarlos? Bueno, lo hacemos considerando el tercer punto que vamos a ver, que Dios dispuso que vivamos por fe. Entonces vamos a nuestro tercer punto de este mensaje: no corre tras el viento. Dios dispuso que vivamos en fe. Esto se puede entender con la analogía de aquel que sale de viaje, tiene el destino bien claro a dónde quiere ir, sabe que hay distintos caminos para llegar a ese destino y ahora simplemente debe confiar en que el GPS le va a guiar. Decía en una predicación de Jonás que el GPS es la guía para la santificación. Y bueno, la palabra de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo usar ese GPS espiritual? Bueno, nos dice esto Salomón: sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. En definitiva, ¿qué nos está diciendo? Que Dios dispuso que vivamos en fe y por fe. Debemos confiar en lo que Dios está haciendo. Él es nuestro GPS, Él nos guía.
Debemos vivir y transitar la vida por fe. ¿Cómo debemos entonces aplicar nuestras vidas este año que viene? Es muy simple, hermanos. ¿Saben cómo? Active el GPS, la guía para la santificación, lea su palabra, confíe en Dios. Disfrute la vida que Él le ha dado, confiando en que Él, Dios, sabe qué es lo mejor para su vida. Y conforme el 2024 avanza y nuevos desafíos se le van a presentar, ponga su esperanza en aquel que le compró un ticket a una eternidad llena de bendición a su lado, al lado de Él. Ese ticket ya ha sido comprado por Dios en Cristo Jesús. Debemos aceptar la voluntad de Dios en el devenir de los acontecimientos, pues no siempre entenderemos por qué las cosas son como son. Por eso, estamos viendo el punto 3, que Dios dispuso que vivamos en fe. ¿Cómo lo expresa? Vamos a leerlo nuevamente. El hombre no descubre la obra de Dios. No descubre lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Debemos vivir por fe. Nada sucede al azar. Dios está en control. Ninguna casualidad, ningún destino que no sea Dios gobierna las cosas que suceden en la vida del pueblo de Dios. Nosotros tenemos un Dios que es soberano y está en pleno control de las cosas y está íntimamente ligado y relacionado con cada una de las cosas que nos pasan. Él controla todos los acontecimientos y nosotros tenemos que vivir, ¿qué? Ejercitando la fe de que Dios está soberanamente en control de nuestras vidas. El hombre de fe confía en Dios porque sabe que Él es el jinete que los llevará al lugar seguro. El cristiano es ese caballo domado y dócil que se deja dirigir por Dios. El cristiano no corre alocadamente y desesperado cada vez que un desafío se le presenta. Pero bueno, en cambio la vida, y sobre todo un año nuevo, desafía a los incrédulos. Porque las personas sin relación con Dios buscan ser ¿quién? Ellos mismos los dioses. El hombre que no conoce a Dios es un caballo indomable. No es un caballo dócil y domado que se deja dirigir por el jinete que es ¿quién es? El Señor Jesucristo. El hombre que no conoce a Dios, el hombre no regenerado, corre alocadamente tras el viento. El hombre no regenerado produce una estampida en su cruzada. ¿Por qué? Por querer controlar el tiempo. El inconverso es un hombre sin fe, un hombre sin Dios que quiere escapar de sus responsabilidades para obtener lo que cree que le proporcionará paz y seguridad. Está viviendo una mentira. Pero lo que para el hombre es incierto y el enemigo número uno de su seguridad y comodidad, esa es la realidad del inconverso. La realidad del cristiano es totalmente lo contrario. Todo acontecimiento se convierte en una bendición más para acercarse a Dios. Porque el hombre entiende que el diseño de Dios para vivir el tiempo es que vivamos en fe. En el plan maravilloso de Dios, así como los ciclos del clima terrestre, por ejemplo, vemos el sol, el viento, las nubes, la lluvia, y se repiten sin cesar. De la misma manera, el tiempo avanza inexorablemente, oscilando de lo que es de un acontecimiento a otro. Entonces, cada acontecimiento desempeña su propio papel en el diseño de Dios. En el designio de Dios, todo tiene un rol, y el hombre no debe correr tras el viento. El hombre de Dios no debe correr tras el viento, no debe vivir una vida vana, debe dejarse guiar por Dios. ¿Cómo Dios guía al hombre de Dios? Con la palabra. Así que, si usted está diciendo, sí, pastor, pero no es fácil. ¿Acaso es pecado que me preocupe por lo que este año nuevo traerá? ¿Estoy pecando si me preocupo por eso? Después de todo, de carne somos. Somos humanos. Bueno, mi corazón se llena de empatía por usted. Y es verdad. Porque a veces yo me encuentro en esa misma posición. Pero si bien es verdad que los enigmas de la existencia
Los interrogantes por lo que viene puede hacer que la gente se frustre y se inquiete. Sin embargo, en lugar de inquietarnos, debemos ¿qué? Aceptar nuestras limitaciones. Entonces, así es como tenemos que encarar este año que viene. Y no solamente aceptar nuestras limitaciones, sino que debemos disfrutar las cosas que Dios nos ha proporcionado tan generosamente. Como dice, mire, Salomón en el 3, 12 y 13. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios. Pero hermanos, ¿sabe a qué nos lleva todo esto? No a un espíritu derrotista o a un espíritu fatalista. Esto nos lleva a un espíritu agradecido por la relación que tenemos con nuestro Creador. ¿Por qué digo esto? Piensen lo siguiente. Imagine que usted sabe todo. Sería bueno, ¿no? Imagínese que usted puede con todo. Sabe todo, puede con todo, soluciona todo. ¿No se sentiría el Dios con D minúscula de su propia vida? No necesita nada. Sabe todo, puede con todo. Pero esa no es nuestra realidad. Y lo lindo es que, en cambio, en contraste a ese hombre, cuando tomamos conciencia de nuestras limitaciones sistemáticas, de nuestra existencia humana, esto nos ayuda a cultivar un temor de Dios. No solamente una dependencia, sino un temor de Dios. Porque nosotros no sabemos qué es lo que viene. Nosotros no tenemos la capacidad para resolver cosas y situaciones. Y eso en un buen sentido, nos fuerza a someternos a lo que conocemos de Dios y a confiar en Él. Por eso, Dios dispuso que vivamos en fe. Así que le aliento a que viva este 2024 con fe, apreciando sus limitaciones y apreciando las pruebas que este nuevo año que viene va a traer. Porque el hecho de que usted no puede cambiar lo que Dios ha propuesto y diseñado o realizado, eso le va a generar ¿qué? Temor. Un temor adecuado a Dios. Porque piense eso. Sabemos que Dios es bondadoso, Dios es bueno. Pero sabemos que Él ha diseñado cosas que va a traer a nuestra vida el año que viene. ¿Y sabe qué hace eso? Hace que crezcamos en temor a Dios. Hace que crezcamos en dependencia de Dios. No dependemos de nosotros mismos, no confiamos en nosotros mismos. No corremos tras el viento, tenemos nuestra mente fija en ¿qué? En Dios y la eternidad entre ceja y ceja, porque sabemos que es Dios quien nos va a ayudar a no correr tras el viento. Así que sea sabio, recuerde que el temor a Dios es el principio del conocimiento y la sabiduría, Proverbios 1:7. Entonces déjenme concluir. Quiero concluir con un ejemplo bíblico de lo que les he hablado hoy. Este ejemplo lo encontramos en la vida de Job, un libro que tiene como tema central el Dios al que vale la pena servir. Y piénselo en usted. En este momento, usted es Job. Y Job, el escritor de Job, escribe con el tema de el Dios que vale la pena servir. Job nos enseña que el hombre justo puede sufrir, pero que la fe verdadera, dada por Dios a sus hijos verdaderos, resiste todos los embates del enemigo y todas las tribulaciones. Ese es usted. Job no sabía que Dios le había permitido a Satanás que probara su fe, pero demostró lo que aprendimos aquí en Eclesiastés 3:11, que Dios ha hecho todo apropiado a su tiempo. Job también aprendió eso, él también sabía que Dios ha puesto la eternidad en sus corazones, sin embargo el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y Job tuvo que aprender a confiar en Dios, confió en Dios. Job probó en carne propia que es Dios quien dispone de los tiempos, y él dijo esto, miren, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor.
que tengamos esa actitud este 2024. En medio de su padecimiento, Job también glorificó a Dios, poniendo su sufrimiento en perspectiva con la eternidad. Él supo que en la carne afligida no iba a vivir para siempre. Él lo dice en el 7:16, languidezco, no he de vivir para siempre. Déjame solo, pues mis días son un soplo. O sea, Dios dispuso que Job deseara la eternidad. Y si bien Job le expresa a Dios una de las más dolorosas quejas que la Biblia registre, ¿saben qué? Aún así, en sus palabras reconocemos las palabras que siglos más tarde expresaría Salomón en el libro de Eclesiastés. Y es ahí, hermanos, que debemos de entender que hay momentos en que la vida duele. Esa es la realidad. Y si no ponemos nuestros ojos en la eternidad, no sobreviviremos. Pretender vivir la vida alejados de la realidad de la persona de Dios no solo se compara con correr detrás del viento, sino que podemos decir que es como nadar en contra de la corriente y el viento, adentrándonos más y más a las profundas aguas del océano. Una locura. Es algo suicida. No desgaste su vida inútilmente corriendo detrás de metas vanas, metas huecas y vacías. No se desgaste inútilmente buscando refugio en cosas que no le van a proteger, no protegerán su mente, no protegerán su alma. No se desgaste inútilmente esperando saciar deseos y necesidades que solo complacen a la carne, esta naturaleza caída, pero no edifican el espíritu. No se desgaste corriendo contra el viento. Así que, hermanos, vivamos este 2024 que viene y mientras nos preparamos para emprender este nuevo año, hagamos de nuestra relación con Dios y las cosas eternas nuestra prioridad. Es bueno tener las cosas que el dinero puede comprar, siempre que no se pierdan las cosas que el dinero no puede comprar. No corra contra el viento, corra hacia Dios. Oremos. Señor, gracias por este año que estamos despidiendo, gracias por las bendiciones que nos diste en este 2023. Gracias, Señor, por los desafíos que trajiste a nuestras vidas, por las cosas que ganamos, las cosas que perdimos. Gracias por habernos perdonado cada uno de los pecados que cometimos en este año. Gracias por mantenernos fieles a ti. Y te pedimos de cara a este 2024, Señor, que no corramos tras el viento, que no pongamos nuestra mente en la vanidad de la vida, que no nos dejemos, Señor, atraer por esas cosas que son vanas, que son pasajeras, que parece tener algún tipo de gratificación, pero que no es nada más que vanidad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te glorifique. Una vida, Señor, que entiende que tú eres quien ha dispuesto los tiempos, que tú nos has bendecido con poner el concepto de la eternidad en nuestro ser para que anhelemos las cosas eternas y que eres tú, Señor, que también has dispuesto que vivamos por fe. Ayúdanos a confiar en ti y en todo lo que haces y harás durante este año que viene. Te pido una bendición especial para cada una de estas almas, Señor, aquí presentes y los que no están hoy con nosotros, que les bendigas y que tu deseo para ellos, Señor, que es la santificación y el crecimiento y la conformidad, el parecido a la imagen de tu Hijo Jesucristo sea una realidad para cada uno de ellos, para mí y para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te amamos y te bendecimos, oramos en el nombre de Cristo. Amén.